Saludos a todas y todos los seguidores y los que ven mis vídeos. En este caso quiero reflexionar sobre personas individuales o colectivos que son incapaces de asumir que pueden ser criticados y se enfadan y hasta critican que les critiquen. Bueno, después del trabalengua, vayamos a lo que pretendo. Crítica es un análisis o juicio sobre una situación, una persona o un trabajo. De manera general, crítica se refiere a un juicio que puede ser objetivo o subjetivo. La crítica objetiva o científica es aquella que hace una evaluación con criterios objetivos sobre un determinado informe o tarea. La crítica subjetiva es aquella que expresa una opinión sin esconder un punto de vista particular o personal. Crítica también puede indicar un momento de mucha gravedad. Generalmente se asocia al punto de mayor vulnerabilidad o delicado de las situaciones de crisis. En las ciencias sociales, la teoría crítica nace con filósofos y pensadores de varias disciplinas inscritos en la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica confronta a la teoría tradicional que separa el sujeto de la verdad observada. De esta manera, la teoría crítica afirma que el conocimiento no es sólo una reproducción de la verdad, sino que forma parte de la realidad, además de tener la función de educar a los individuos a distinguir dicha verdad. El pensamiento crítico es un proceso cognitivo de carácter racional, reflexivo y analítico, orientado al cuestionamiento sistemático de la realidad y el mundo como medio de acceso a la verdad. Como tal, el pensamiento crítico es un proceso intelectual y reflexivo que opera mediante el detenido examen, evaluación y análisis de un tema, asunto o materia, para luego de considerar y contrastar el resultado de sus observaciones, aplicar, bajo criterios lógicos, una serie de razonamientos y llegar a una conclusión válida, a una postura objetiva, es decir, razonable. En este sentido, el pensamiento crítico es fundamentalmente racional, no fortuito ni casual, y dispone de la razón como principal herramienta efectiva para su propósito, identificar aquello que es éticamente justo, correcto y verdadero. Para ello, además, requiere de otras herramientas esenciales, como son el conocimiento, la información, la observación y la experiencia. Todo esto articulado de manera inteligente es fundamental para desarrollar un buen pensamiento crítico, con claridad de pensamiento, foco en aquello que es relevante y capacidad de realizar o formular las preguntas pertinentes. El pensamiento crítico dota al individuo de una serie de habilidades que se expresan mediante la capacidad para reflexionar y razonar de manera eficiente, hacer juicios de valor, analizar, sintetizar y evaluar información y tomar decisiones y resolver problemas en situaciones críticas o extremas. En este sentido, también está enfocado en la acción, en la capacidad de evaluar y decidir qué hacer en un momento determinado. No obstante, uno de los rasgos más positivos del pensamiento crítico es su carácter cuestionador de lo establecido. En este sentido, se erige como la herramienta indispensable de la evolución del pensamiento humano, del avance tecnológico y del progreso social. La duda construye en la medida que destruye estructuras inútiles, innecesarias u obsoletas y erige sobre sus bases nuevas respuestas a las nuevas preguntas. Como ejemplo, habría que señalar que el pensamiento crítico produjo la Revolución Francesa. Es prácticamente la piedra basal del pensamiento científico y filosófico moderno. Devora ideologías injustas y las reformula o reemplaza por otras más justas y es la locomotora que tira del tren del progreso social y tecnológico de la humanidad. En definitiva, el pensamiento crítico mira hacia el futuro y propone nuevas formas de abordar la realidad.
Ejemplo reciente en España de pensamiento crítico que cuestionó el régimen establecido con la transición española de 1978 fue, sin lugar a dudas, el movimiento 15M, que expresó de forma indiscutible varias realidades cuestionadas, como ejemplo las afirmaciones siguientes: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. O lo llaman democracia y no lo es. La democracia es una manera de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación, ya sean directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales. Demostrado está que en España a los ciudadanos y ciudadanas no les permiten participar de forma directa o indirecta en las decisiones que toman sus representantes. Democracia plena. Un ejemplo es la reforma constitucional española del 2011, que modificó el artículo 135 de la Constitución, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuera lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible y sin preguntar a la ciudadanía en un referéndum. También en el 15M escuchábamos: cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Y otra cosa que también se dijo mucho: no nos representa. Clara referencia a los partidos políticos mayoritarios, PSOE y PP, sostenedores del régimen del 78 y de las prebendas derivadas del mismo, continuidad de la monarquía, de instituciones emanadas de la dictadura franquista, que se durmieron un día franquista y despertaron a la mañana siguiente. ¡Oh, milagro! ¡Aleluya! Grandes demócratas. Otra cosa que escuchamos durante el 15M fue: PSOE y PP la misma mierda es. Partidos que han gobernado en España y que sus políticas siempre han ido en la dirección de defender los privilegios de las grandes multinacionales del IBEX 35, las grandes fortunas, las oligarquías y los poderes financieros, tanto nacionales como internacionales, y no en el interés de ciudadanas y ciudadanos que les votan. Se está dando la situación en España de que realizas una crítica a algún representante público o partido político e inmediatamente te dicen que estás en contra, tanto sus militantes como los simpatizantes de esas organizaciones, sin reflexionar antes si la crítica es la realidad de las acciones que está ejecutando dicho representante u organización, dando a entender que hay que grabarse a fuego siglas, ideas o ser meras marionetas de lo que diga el ser supremo de la organización, pues es el poseedor de la verdad absoluta. Esto acarrea que muchas personas no se sientan identificados ni quieran pertenecer a organizaciones tanto civiles, sindicales como políticas, siendo cada día más la desafección hacia ellas. El sistema capitalista sabedor y además promulgador en medios de comunicación que están en su poder de esta desafección individual y colectiva, lo aprovecha en su beneficio, incrementando en las personas el individualismo, la lucha y el odio entre iguales. Como consecuencia, el capitalismo y el neoliberalismo campan a sus anchas, profundizando las desigualdades e injusticias que son el perfecto caldo de cultivo para mantener su existencia y su poder. También, como decía anteriormente,
Para tener un pensamiento crítico real, necesitamos de herramientas esenciales, como el conocimiento, la información, la observación y la experiencia. En la actualidad, el conocimiento transmitido mediante la enseñanza en España está influenciado por la Iglesia Católica y por tergiversaciones de la historia reciente española. La información que le llega a la ciudadanía es en realidad un estercolero de mentiras e incitación al odio y el individualismo. Prolifera como resultado de que individuos y algunos colectivos, en vez de observar la realidad que viven, miran la realidad que les venden a todas horas en los medios de comunicación, tergiversada y manipulada en favor de los dueños de estos medios, que fundamentalmente están en manos de bancos o al servicio de partidos políticos. Como resultado, la experiencia no coincide con la realidad. Si además organizaciones o individuos no aceptan las críticas objetivas de quienes tienen conocimiento, información veraz y contrastada, que realizan una observación detallada de la realidad de los hechos y poseen experiencia, se dan todas las condiciones para que la ciudadanía esté paralizada, inconsciente, adormecida, y pueda seguir manipulándose, explotándose, despojándole de los más elementales derechos humanos en pos del mayor enriquecimiento de los poderes financieros capitalistas y ahondando en las desigualdades sociales, tanto materiales, económicas, y en la pobreza de las mayorías. El pensamiento crítico y la crítica se erigen como herramientas indispensables de la evolución del pensamiento humano, del avance tecnológico y del progreso social, y hemos llegado a las conquistas actuales como resultado del mismo. Entonces, no permitamos que se nos coarten o arrebaten la capacidad que tenemos como seres humanos del pensamiento crítico y de la crítica objetiva. Moleste a quien moleste, pese a quien le pese, siempre desde el respeto a las ideas de los otros individuos o grupos sociales, pues en los diferentes puntos de vista, conclusiones e ideas está la fuente para consolidar fuertes alianzas sociales, mejores resultados para el colectivo y más y mejores derechos, tanto materiales, económicos, culturales, de ocio, posibilitando una vida digna de vivirse por y para todas las personas. Cuanta más unión, más poder se tiene para conseguir objetivos favorables para todas. Como ejemplo de pensamiento crítico subjetivo, en mi opinión, pondré uno que ha calado en una amplia parte de la sociedad española, incluso entre la misma clase trabajadora, y es cuando se afirma, y abro comillas, los inmigrantes nos roban el trabajo, cierro comillas. ¿Por qué yo digo que es subjetivo? El inmigrante no te roba el trabajo, es el empresario el que te despide y contrata al inmigrante, puesto que cumple con los intereses del empresario de tener mano de obra más precaria, con menos derechos, y así puede explotarlo y obtener más beneficios. Este es el hecho objetivo. Observamos, y al menos yo, que a fuerza de repetir hasta la saciedad un condicionante subjetivo, la sociedad llega a considerarlo un hecho objetivo de la realidad, asumiendo realidades y premisas que solo interesan a las oligarquías empresariales, financieras y económicas del capitalismo. Es como decir, ¡vivan las cadenas! Me despido por el momento, no sin antes exhortarles a que realicéis una crítica objetiva de todo lo anterior y la compartan en los comentarios del vídeo. Así podrían mejorarse mis reflexiones. Y como dice el poema, caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Las conclusiones, como siempre, son vuestras y nos veremos otra vez.
No olvidéis suscribirte al canal, compartir el vídeo con tus amistades y darle al like.